A mí me salió esto. Ya, ¿qué es lo que teníamos que revisar para el día de la guía de ejercicio de hoy? Te decía, suponga que tenemos una economía donde el consumo es igual a 9.50 más. Ahora vamos a escribir la ecuación base. La ecuación base dice PIB es igual a demanda agregada, que es igual al ingreso. También podemos poner acá, vamos a cambiar eso. El ingreso es igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada siempre va a ser igual a ¿qué? Al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. ¿Qué dijeron acá? Que el consumo es igual a 9.50 más 6,6 del ingreso disponible con una inversión igual a 603, un gasto público igual a 550, una exportación de 120, una importación de 150 y una tasa de impuesto igual a ¿cuánto? 0,2. Lo primero que nos piden es determinar el ingreso de equilibrio. Y nos dicen que si alguna variable no la tenemos, asumamos que el valor es igual a 0. Sabemos que el ingreso va a ser igual aquí. El 0,6, ¿qué es lo que era? Es la propensión al marginal al consumo que nos entregan en ese punto. Veamos lo que nos dan. Nos dicen que el consumo es 9.50 más 0,6 y D más 630 más 550 más menos 30. ¿Hasta ahí? ¿Qué datos no tenemos? ¿O qué datos en la ecuación nos falta saber? El ingreso disponible. ¿Y qué habíamos dicho que era el ingreso disponible? El ingreso disponible era igual a ¿qué? Al ingreso total más las transferencias directas menos el impuesto. ¿Hasta ahí? ¿Ya tuvieron cálculo? Ahí estamos en eso. Ahí están. ¿Están en ecuaciones? ¿Ustedes bien están en ecuaciones? ¿Sí? ¿Podemos llegar y simplificar de una a todo? ¿Por qué? Porque el ingreso total es el ingreso total de la economía o demanda agregada. Pero esto es ingreso disponible. ¿Es lo mismo? No. Entonces, ¿las transferencias directas las tenemos? No. Pero el impuesto, ¿tenemos una parte del impuesto o no? ¿Tenemos la tasa de impuesto? ¿Y de qué depende el impuesto? ¿De qué? De los ingresos, ¿cierto? Por tanto, tenemos una parte, un 0,2 por los ingresos menos el ingreso disponible es igual al ingreso menos 0,2 de el ingreso. ¿Hasta ahí vamos juntos? Estamos reemplazando. Por tanto, el ingreso disponible es igual a un 0,8 del ingreso total. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Belén? ¿Belén? ¿Entendiste ahí? Ya. ¿Por qué? Porque I
¿Y es lo mismo? Sí. Esta I, ¿qué es lo que tiene implícito aquí? Un 1. Un 1 menos 0,2, 0,8. De I. ¿Qué acabamos de hacer? Un factor que tenía otro nombre, que era el ingreso disponible, lo acabamos de expresar en I, del ingreso total. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos buscando? No pierdan el foco. ¿Qué es lo que estamos buscando? El ingreso total. Ahora podríamos empezar a jugar con los datos acá. Sumemos solamente los números. Si sumamos solamente los números, son 950 más 630 más 550 menos 30. Lo sacamos. 0, 0, 1, 11, 21. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es eso? Las exportaciones netas. ¿Qué nos dijeron que eran las exportaciones? 120 menos 150. Eso me da un menos 30. Acuérdense que les dije que para nuestro país y nuestra economía es muy difícil tener las exportaciones netas con un gran valor positivo. Porque nosotros vendemos piedra y traemos iPhone. Así eso hacemos, pues. Vendemos cobre sin procesar y traemos iPhone, ¿cierto? Entonces siempre lo que vamos a importar va a salir más caro que lo que estamos tirando hacia afuera. Tenemos que tirar grandes volúmenes para poder equiparar y poder tener esa relación, ¿verdad? Si tienen la suerte de trabajar en minería, cuando sean más grandes, se van a dar cuenta que la gran minería es movimiento de tierra. No es el pirquinero y la piedra bonita del material. Son grandes volúmenes de tierra que la tiran, la pican, la meten a unos molinos de chancado que le llaman, y en ese proceso van sacando el cobre y es muy poquita la proporción. A ver, a diferencia de un pirquinero, el pirquinero saca grandes volúmenes de material en poco. ¿Por qué? Porque siguen la beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está quedando? Que I es igual a 2100 más 0,6 del ingreso disponible. ¿Hasta ahí vamos todos juntos? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale el ingreso? ¿Yo puedo ocupar el ingreso disponible con esa nomenclatura directa? ¿Sí o no? ¿No? No me sirve. ¿Qué tengo que reemplazar? Lo que está acá. Entonces, nos va a quedar que I es igual a 2100 más 0,6 por 0,8 y esto rima. 6 por 8, 48. Y es igual a 2100 más 0,48 y hasta ahí. ¿Seguimos juntos? Listo. ¿Y cómo despejamos ahí? Y menos 0,48 y es igual a 2100. Por tanto, ¿cuánto me queda? 0,52 de I es igual a 2100. Por tanto, el ingreso va a ser igual a 2100. Está multiplicando, pasa dividiendo.
1 menos 0.48, 0.52, ¿cierto? 2100 dividido por 0.52, ¿cuánto me da? 4038 con 46. ¿Cuánto vale el ingreso en unidades monetarias entonces según 4038? ¿Se entendió cómo calculamos el ingreso? Básicamente vamos a ir reemplazando tanto las fórmulas como las nomenclaturas que nos fueron dando. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué digo? ¿Con calma? No, no hay calma. ¿Qué es lo que era el gasto autónomo? ¿Por qué el gasto autónomo va a ser 2100? ¿Por qué creen ustedes que el gasto autónomo va a ser 2100? Vamos a revisar las PPT. ¿Han revisado las PPT? ¿Puedo borrar? Estoy haciendo un experimento, así que después no se burlen del feo, así que me voy a gobernar para subirle el video. ¿Qué es lo que era el gasto autónomo? El gasto autónomo corresponde a todo aquello que no depende de los ingresos y se consideran variables exógenas al modelo. El consumo autónomo, ¿te acuerdas que el consumo autónomo qué es lo que era? ¿Qué es lo que era el consumo autónomo, Francisca? ¿Qué es lo que era el consumo autónomo? Ella a los 12 años, perfecto. ¿Eso es consumo autónomo? No, varones. ¿Cómo sacábamos refrigerador a los 15? ¿Y cuánto poníamos en la casa? 0. Eso es consumo autónomo, ¿cierto? Todos los bienes y servicios que consumimos, pero que no aportamos nada. ¿Cierto? Ya. Por tanto, ¿depende del ingreso? No. Más la propensión marginal por las transferencias directas menos el impuesto más la inversión más el gasto más la variación de las exportaciones netas. Teníamos ¿transferencia directa? No, era 0. Y el impuesto, si no depende del ingreso, ¿cuánto es? 0. ¿Esto se hace? Nada. Por tanto, es todo lo que no depende del ingreso. El consumo autónomo lo teníamos, ¿sabíamos cuánto era? Eran 9.50. La inversión depende del ingreso. No, porque es la inversión que hacen en activos fijos, infraestructura la hacen empresas. Por tanto, no dependía, y esto era de 6.30, ¿cierto? ¿El gasto público depende del ingreso? No, porque el Estado produce, tiene ingreso. No, el Estado, acuérdense que recauda. Por tanto, no depende del ingreso. Y las exportaciones y exportaciones e importaciones netas es de menos 30. Por tanto, el consumo autónomo va a ser igual a 2100.
El gasto autónomo. Recuerden que la demanda agregada, los dos ejes de la demanda agregada, que lo vimos ayer, los dos ejes de la demanda agregada es ingreso y consumo autónomo, ¿verdad? Donde siempre vamos a tener una recta en 45 que es demanda agregada. ¿Por qué tenemos una recta en 45? Porque en todo lo que hemos visto hemos dicho que la demanda agregada es igual a, aquí es igual al ingreso, ¿no? Por tanto, ¿qué me está señalando este gráfico por la segunda parte de lo que vamos a realizar, cuando hay que graficarlo? Vamos a dejar eso hasta ahí, vamos a seguir desarrollando. Dentro de los datos de la demanda y del consumo autónomo teníamos un factor que se llama multiplicador. ¿Qué es lo que es el multiplicador? Es un factor que me hace cambiar la demanda agregada, la demanda autónoma incrementa. ¿Cuánto incrementa por cada unidad que sube? ¿Ya? Ese es el multiplicador, o el alfa. Y eso va a ser igual a 1 dividido por 1 menos la propensión marginal al consumo. ¿Ya? Ese es un factor. Y en lo siguiente que nos piden acá, nos piden calcular el multiplicador. ¿Cuánto valía la propensión marginal al consumo del ejemplo anterior? ¿Dónde te perdiste? ¿Sí? ¿Cuánto valía la propensión marginal de los cálculos que habíamos hecho antes? 0,6. 0,52. ¿Cuánto valía? Tenemos tres alternativas: 0,6, 0,48 y 0,52, la que me acaban de decir. De esos tres valores, ¿cuál es? 48, 0,48. ¿Ah? 48. ¿Por qué? ¿Por qué? El consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal por el ingreso disponible. ¿Hasta ahí? Es lo que vimos recién. Sí, por eso es que yo pedí permiso a Héctor y esta asignatura yo la enfoco más en que entiendan la macroeconomía a que nos tiremos a números, porque esto después se vuelve con derivadas y es mucho letras, número y cálculo, ¿ya? Pero es más interesante ver cómo son los factores para que ustedes tomen decisiones. Acuérdense que ustedes son la persona que piensa después, que están sacando todos los cálculos, ¿ya? Pero en esta primera etapa, porque la primera evaluación trae un ejercicio de desarrollar, tenemos consumo autónomo más propensión marginal más el ingreso disponible. Sabíamos que esto era 9,50 más 0,6 por 0,8 por I, ¿cierto? Por tanto, seguíamos con este interrogante que era el I, pero entonces esto de acá, eso corresponde a la propensión marginal al consumo. ¿Por qué? Porque es este factor que le voy a aplicar al ingreso para poder saber cuánto estoy dispuesto a consumir. ¿Se entiende cómo hice el reemplazo? ¿O de nuevo, Jorge? ¿De nuevo? Ya. El ingreso disponible siempre es igual al ingreso más las transferencias directas menos el impuesto que nos cobran. ¿Ya? No teníamos el dato del ingreso directo.
pero andábamos buscando la relación con el ingreso. No tenemos transferencias directas. ¿Cuáles son las transferencias directas? El IF, el bono marzo, el bono la carga por hijo, son todas las lucas que el gobierno nos entrega directamente a nosotros. Eso es una transferencia directa, que no se considera gasto, es una transferencia directa a las personas. Y el impuesto, ¿de qué va a depender el impuesto? Porque tenemos la tasa. La tasa, nos dijeron que la tasa era de un 0,2. ¿Pero de qué depende cuánto impuesto recauda el fisco? Del ingreso que tenga. Es muy distinto pagar de un palo 200.000 a de 10 millones pagar 2 palitos. Y es el mismo 20%. Entonces nosotros acá sabemos que es un 0,2, pero no teníamos el valor de la I. Pero los votos quedaban con I. Y sabíamos que el ingreso directo es igual a I menos 0,2 I. Como esto es un 1 menos 0,2, logramos inferir que el ingreso directo es igual a 0,8 I del ingreso total de la economía. Cuando hacemos el reemplazo en la función de consumo, donde tenemos este factor que andamos buscando, que es la proporción marginal al consumo, que es lo que estoy dispuesto a gastar de mis lucas. Eso es la proporción marginal del consumo. Entre más tengo, más gasto, ¿cierto? Si yo gano 500 lucas, ¿cuánto va a ser lo que voy a estar dispuesto a gastar en consumo? ¿Las 500? No, voy a gastar menos. Pero si gano 3 palos, ¿mi proporción al consumo va a ser la misma? No, va a ser mayor. ¿Ya? Es el porcentaje. Si va llegando a 1, es que estoy dispuesto a gastar más dinero. Entonces, como teníamos este factor, nosotros hicimos el reemplazo con ingreso directo es igual a 0,8 I. Como el 0,6 multiplica el 0,8, finalmente me queda que el factor de consumo es de un 0,48. Multipliqué el 0,6 por el 0,8. Y ahí ya encontré la proporción marginal al consumo. ¿Y cuánto vale el multiplicador? Que es este valor que dice, ¿qué es lo que es este multiplicador? El multiplicador es el monto en que cambia la producción de equilibrio cuando la demanda agregada autónoma se incrementa en una unidad. Entonces, ¿cuánto vale este multiplicador? 1 dividido por 1 menos 0,48. 1 dividido por 0,52. Por tanto, alfa es igual a 1 dividido por 0,52. ¿Cuánto es el multiplicador? 1,923 veces. Esto es un multiplicador, es un indicador. ¿Ya? Es decir, por cada unidad que aumenta la demanda autónoma, el gasto autónomo o la demanda autónoma, va a aumentar la cantidad o la producción equivalente en un 1,23. ¿Ahora entienden por qué le hice el resumen ayer? Para poder desarrollar. ¿Cómo vamos a graficar? Ya. Aquí están los gráficos. En la grabación que intenté hacer en la mañana no me gustó porque me salía toda la pelada.
quedando. ¿Cómo se grafica la situación actual que acabamos de ver? La demanda agregada va a tener dos ejes. Va a tener un eje que es el gasto autónomo. Y vamos a tener un eje que son los ingresos. ¿Se acuerdan que ayer revisamos las pendientes? Pero la demanda agregada, siempre vamos a tener primero que graficar una recta en 45. ¿Por qué? Por una situación de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ingreso es cero, si ustedes no tienen lucas, ¿cuánto tiene el servicio de demanda? Cero. ¿Cierto? Esa es la igualdad de equilibrio. Si ustedes no tienen ingresos, no deberían demandar bienes y servicios. Pero eso es así. No, porque si yo no tengo ingresos, de todas formas tengo un gasto autónomo. ¿Ya? Y como el gasto autónomo no depende del ingreso, ¿qué es lo que calculamos hace un rato? Calculamos que el gasto autónomo era igual a 2100. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, ¿cuántos nuestros ingresos? Cero. Y al ingreso cero, ¿cuánto tenemos de gasto autónomo? 2100. ¿Ya? Por tanto, vamos a tomar este punto. Vamos a tomar este punto y vamos a generar una recta de demanda agregada, que va a ser igual al ingreso. ¿Y que va a ser igual a qué? A los cálculos que sacamos. Al consumo, más el ingreso, más los gastos, más las exportaciones netas. ¿Y qué dijimos? Que el punto de equilibrio entre los bienes demandados y el ingreso era de 4.038, que es igual al ingreso. Ingreso igual a 4.038. Y como esta es una recta de igualdad, en este punto la demanda agregada vale lo mismo que el ingreso. ¿Entienden ahora cómo se grafica? La demanda siempre tiene que ser igual al ingreso, pero esa es una condición de igualdad. Pero cuando en una economía hay gastos, hay consumos que no dependen del ingreso, que son nuestro punto de partida. Yo no le hice costo, pero cuando vieron costos, ¿verdad? Había una ecuación que se llamaba la función del costo. Debió habérsela visto Concha, donde era que el costo total era igual al costo fijo más el costo variable por la cantidad de unidades producidas. ¿Cierto? ¿No les parece parecido? Esa ecuación nos persigue dependiendo de la asignatura, nos persigue en costo, en estadística, en proyección, es la pendiente, y ahora la estamos viendo en economía. Si ustedes, el costo fijo, ¿qué es lo que es? En ese caso, los 2.100. Yo no tengo ingresos. ¿Y cuánto voy a consumir?
Si ustedes tienen un negocio y venden huevos, no venden ni uno en ese mes, ¿cuánto tienen que pagar de arriendo? No depende del ingreso, en ese caso de las ventas si fuera un negocio. En este caso estamos hablando de gasto autónomo, los bienes y servicios. Si yo no tengo ingreso, igual voy a necesitar consumir 2100. ¿Ya? Por eso que esta recta no parte desde el punto cero. Pero fijamos la recta en 45 para encontrar ¿qué cosa? El punto de equilibrio, donde el ingreso va a ser igual a la demanda agregada o el total de gasto autónomo. Y así graficamos la situación de hace un minuto. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se me quedó alguna otra? ¿No? ¿Qué decía después? Tomando como referencia esto, suponga que se lleva a cabo una reforma tributaria que implica el alza del impuesto a la renta. Aumentó el impuesto a la renta. ¿Qué vimos ayer? Que los impuestos movían o no movían el punto inicial. No. Por tanto, si graficamos esta nueva condición, ¿qué es lo que va a pasar? Si aumentan los impuestos, ¿se va a mover la pendiente o la recta? ¿Qué se va a mover? Y ahí viene una nueva definición de la demanda, una tercera ecuación. De la demanda agregada dice que es igual al ingreso y es igual al gasto autónomo más la propensión marginal al consumo por 1 menos la tasa de impuesto por todos los ingresos. ¿Ya? Lo que vimos ayer, que el ingreso tiene adentro los impuestos. ¿Te acuerdas de esa parte? Lo hicimos recién. Sí. ¿Les gustan todas estas fórmulas o no? ¿Cómo que no? ¿A quién le puede gustar? Ya. Por tanto, si subían o bajaban los impuestos, si suben los impuestos, ¿qué va a pasar con la pendiente? ¿Va a subir o va a bajar? Razónenlo. Si el impuesto sube y es más caro, se reduce el ingreso, ¿cierto? Por tanto, los bienes y servicios que se van a solicitar aumentan o bajan. Si está más caro, ¿compra más o compra menos? Menos. Por tanto, vamos a pasar del punto E al punto E1. ¿Por qué? Porque vamos a mantener el consumo autónomo. Pero la nueva recta va a pasar por un punto más bajo. Porque si cambiamos la ecuación, los ingresos van a pasar de un 4008, van a pasar a otro punto menor, a un E1. Ya hagan esto, pónganle datos a esto. El ingreso es igual a 2100 más el 0,48 por 1 menos 0,2 por el ingreso. Si esto aumenta, este número se hace más grande o más chico. Lo subimos a un 0,40. Este número se hace más grande o más chico. Más chico, ¿cierto? Va a un 0,6 por el ingreso, por el consumo,
¿El ingreso sube o baja? Baja. Como va a bajar, vamos a tener un desplazamiento, vamos a tener una contracción o una expansión. El nuevo punto va a pasar por un ingreso menor. Pero el punto de partida, si no tenemos ingresos, ¿se mueve o no? Si no hay ingresos, ¿nos cobran impuestos? No. ¿Y entonces el consumo autónomo cambia? No, no cambia. Por tanto, el desplazamiento de la curva es solamente de pendiente, no de punto de partida. No se desplaza completa la curva de demanda agregada. Van a ser menos los bienes solicitados en este punto, pero el punto de partida del consumo autónomo no cambia. ¿Ya? Dice, al nivel original el gasto de producción, manteniendo un set de disparos, se incrementa la tasa de impuestos, parte del multiplicador de la demanda agregada. Al mismo nivel la demanda agregada original se generan excesos de inventario debido al menor ingreso disponible. Por tanto el consumo, los retail verán una acumulación de inventario. Entonces, estos reducirán la contratación de trabajadores para disminuir su producción, lo que en el corto plazo ajustará a una baja en la producción general, pasando del E1, del 0 al E1. Quiero que se dispare. Cuando se desarrolla un modelo, ¿ya? Porque esto es un modelo, ¿podemos controlar todas las variables? No. Pero para poder entender o tratar de predecir y ver un movimiento, mantenemos constantes o fijas todas las demás variables. Mantenemos el ingreso, la inversión variable, el gasto, todo lo demás lo mantenemos constante. Todo lo demás lo mantenemos constante. Y en este caso solamente movemos los impuestos. Eso significa set de disparidad. Mantenemos todo lo demás fijo y movemos una variable para ver lo que pasaría. ¿En la realidad pasa eso? No. Pasa el análisis que dice ahí. Si suben los impuestos, sale más caro, la gente compra menos, tengo que producir menos. En la fábrica, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a achicar. ¿Por qué? Porque un dueño de empresa, por lo general, no va a sacrificar la ganancia versus la producción. Si a usted le dicen que este mes gana 1 millón y el próximo mes gana 700, ¿va a estar contenta? No. Y si te dicen que para poder seguir ganando 1 millón tienes que bajar la producción o despedir gente, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque la economía quiere seguir ganando lo mismo. ¿Ya? Después, segundo caso, mira el otro ejemplo que había. Suponga que se lleva a cabo una serie de ayudas para enfrentar un nuevo brote de la pandemia, lo cual implica un aumento en las transferencias a las familias. Grafique la situación. Las transferencias directas, ¿qué pasaba con las transferencias directas? ¿Aumentan qué? El ingreso. Entonces, ¿cómo era el desplazamiento? ¿Se mueve completa o se mueve con pendiente? Completa. ¿Por qué se mueve completa? Porque si tengo más dinero, si yo tengo más dinero, ¿qué voy a querer hacer? Más. Por tanto, hay un desplazamiento desde el punto E hasta el E1, porque voy a tener más ingresos al tener más transferencia directa, porque lo revisamos recién. El ingreso es igual a ¿qué? ¿A qué igual? Al ingreso más la transferencia directa más menos el impuesto. Entonces va a haber un desplazamiento. Si tengo más dinero,
gasto más. ¿Cierto? ¿Todos hacemos eso? Sí, todos hacemos eso. Dice, se incrementa la tasa, las transferencias de dividendo componente de la demanda agregada al mismo nivel de la demanda original, se genera un exceso de demanda provocado por el aumento de los ingresos disponibles de la familia. ¿Nos pasó eso en pandemia? Sí. Los productores verían una desacumulación de inventarios. ¿Qué significa eso? Si yo no produzco más, vamos a borrar, si yo no produzco más y aumento los ingresos y paso de 4.000 a 5.000, y mantengo eso y no lo desplazo, ¿me van a faltar productos? Sí. Por eso que esto tiene que desplazarse hasta un nuevo punto de intersección. Porque al haber más ingresos, la gente va a querer consumir más. ¿Nos pasó en pandemia? Sí, nos pasó en pandemia. ¿La gente tenía más dinero? Sí. ¿Demandó más bienes y servicios? Sí. El problema es que cuando hay aumentos directos, hay transferencias directas, como tuvimos con el IFE, que tuvimos con el 10%, faltaban, y más encima teníamos el problema de la escasez, pero faltaban autos para comprar. Sí, la gente quería comprar autos. Los materiales de construcción, pasamos de una melamina de 18 lucas, ¿cuánto? 48 más o menos. Y era la misma melamina para poder hacer ampliaciones, ¿o no? Se demandó más productos porque había más dinero disponible. ¿Y a base a qué fue eso? ¿A que la gente trabajó más y ganó más? No. ¿A que nos aumentaron las transferencias directas? Y el último factor dice, suponga que tras una gira presidencial, los inversionistas canadienses comprometen a aumentar las inversiones en territorio chileno. ¿Qué pasa con el punto? Si esto aumenta, si las inversiones aumentan, ¿qué genera? ¿Qué genera? Empleo. Si aumenta, si hay más empleo, ¿aumenta? ¿La gente tiene más plata para consumir? Sí. Aumenta el ingreso general. Por tanto, desplaza, ¿completa la curva? Sí. ¿O desplaza una parte de la curva? Completa. Porque desplaza un factor. ¿Ya? Ayer vimos que como con los impuestos se alteraba solamente la pendiente, pero si movemos alguno de los componentes generales, vamos a desplazar completo la curva de demanda agregada. ¿Ya? El modelo de demanda agregada siempre tiene que tener en consideración que sus ejes son ingreso y gasto. ¿Ya? Que es lo que demandan. Demandan bienes y servicios, pero es el gasto autónomo. ¿Por qué? Porque el eje es el gasto que no depende del ingreso. ¿Ya? Eso es lo que tenían que mandarme hoy día. Sí, para ganarse unas décimas. Era hasta hoy día, pero... Bueno, mándenme una foto de... Mándenme una foto del cuaderno. Al tiro, por correo. ¿Cómo es la primera evaluación? La primera evaluación es un ejercicio de esto y graficando los movimientos de curva.
¿Ya? Bien hacerse. El día lunes tenemos sala con computador, ¿cierto? ¿O no? No me acuerdo. Ninguno de los dos. Ah, qué bueno. ¿Y la sala ayer qué sala era? También tiene carro, ya, lo vamos a... En realidad sale más fácil a mano, pero... ¿Sí? Sale más fácil a mano. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Vamos a realizar la prueba formativa. ¿Ya? ¿Se entendió? Pero se suba la máquina de prima. ¿Mm?